Antes de ir al texto, a la parte de este texto en el cual nos vamos a enfocar, me gustaría que veamos brevemente la bendición del sacerdote a el pueblo de Israel. Dice en el versículo 22, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciendo, Jehová te bendiga y te guarde. Realmente, hermanos, esta es el clímax del pacto. El clímax del pacto de Dios con Israel. Dios bendiciendo al pueblo de Israel, Dios dando de su rostro, levantando su rostro sobre el pueblo, haciéndole misericordia, resplandeciendo sobre ellos, hermanos. Esa era la gloria de Israel, como lo vimos la semana pasada. Aquí está la gloria de Israel, que de entre todos los pueblos fue Israel donde el Señor levantaría su rostro para mirar al pueblo y en eso el pueblo contemplara su gloria. Esa es la gran bendición de bendiciones en el Antiguo y Nuevo Testamento, es que Dios esté con su pueblo y que al revelarse al pueblo, el pueblo sea bendecido en ello. Entonces, de hecho, de aquí viene la práctica de bendecir a la iglesia, de terminar bendiciendo a la iglesia con la bendición de Jehová. Pero realmente esta parte solo la pasaremos muy breve, aunque un sermón se encuentra ahí. No obstante, me gustaría enfocarme en algo que tiene una aplicación directa en cuanto al servicio de la iglesia. No me enfocaré en esta ocasión en la bendición de la iglesia. ¿Quiénes eran, hermanos, los nazareos? Los nazareos eran hombres o mujeres, hombres y mujeres que no pertenecían, a la tribu de Leví, pero que por una convicción particular determinaban involucrarse en el servicio del templo de forma total. Estos periodos de servicio quizá podía durar un tiempo establecido o raramente, pero también pasaba toda la vida. Entonces eran hombres de las 11 tribus, no de la tribu de Leví, de las otras 11 tribus que tenían el deseo de servir al Señor de una forma más particular. Querían pertenecer al servicio totalmente dedicado. Al convertirse en nazareos, ellos adquirían voluntariamente responsabilidades y privilegios. Ellos decían, queremos ser parte de ese servicio dedicado. Y al hacerlo adquirían privilegios. ¿Cuál? Pues poder servir. No siendo de la tribu de Leví, poder servir en el tabernáculo. No obstante, no solo adquirían privilegios, sino también obligaciones. Ellos se decidían privar voluntariamente de ciertas cosas que para los demás del pueblo eran permitidas. De hecho, no podemos hacer una comparación por causa del tiempo, pero si ustedes revisan las leyes del sacerdocio, la familia del sacerdocio, la familia de Aarón y las leyes del nazareato son muy semejantes, no exactamente iguales, pero muy semejantes, manifestando que este hombre adquiriría ciertas obligaciones con el deseo de servir al Señor de una forma más particular. De hecho, el nombre nazareo significa literalmente separado, uno que se separa. Y hermanos, ¿cuál es la aplicación de esto para la iglesia en el nuevo pacto? ¿Qué aprendemos nosotros de esta práctica que ya no es necesaria, que ya no está vigente en nuestros días? Ya entre nosotros no existe alguien que diga, pues yo quiero ser nazareo. ¿Por qué? Porque ya no hay tribu de Leví, ¿sí? Ya no hay una tribu de Leví que que puede solamente tocar los artefactos del templo. Entonces,
¿qué aplicación tenemos para nosotros? Bueno, creo que dos. Una es una aplicación directa para la iglesia en cuanto al servicio de la iglesia, y otra, en segundo lugar, este texto número 6 nos ayuda a contemplar a Cristo como el verdadero Nazareo. Pero comencemos con la primera aplicación. Todo el pueblo de Israel debía servir a Dios. Hermanos, ¿solo Leví debía servir a Dios? ¿Solo Leví tenía la responsabilidad de servir? En un sentido sí y en otro sentido no. En un sentido solo la tribu de Leví podía tocar el templo, pero no debía ser toda la vida del pueblo de Israel una vida de servicio y dedicación al Señor. Ciertamente sí, pero aunque todo el pueblo debía servir a Dios, Leví tenía la más particular responsabilidad y privilegio. Hermanos, Dios de su gran misericordia establece una forma en la cual aquellos que no nacieron en la tribu de Leví pudiesen dar un servicio entregado. Hermanos, esto tiene que empezar a corregir la forma en la cual vemos el servicio en la iglesia. El servicio en la iglesia sí es una responsabilidad. Sí, hermanos, todos estamos llamados a servir, pero ve esto, es un privilegio. Vean esto, tiene que existir el nazareato, porque servir es un privilegio. Miren esto, en la tribu de Leví no se les da a todos, a la tribu de Leví, a los demás no se les da ese privilegio, pero Dios pone un medio para que aún esos todos puedan servir. Hermanos, servir a Dios es un privilegio. ¿Sabe esto, hermano? Servir a Dios es una oportunidad. Servir a Dios no es hacerle un favor. Él nos hace el favor cuando nos deja poner nuestras manos, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestras finanzas a su servicio. Servir a la iglesia, estar en la iglesia, ser parte de la iglesia, es nuestro privilegio, no es un privilegio para Dios. Hermanos, esto debe ayudarnos a entender nuestro servicio en la iglesia. No sé en qué estás sirviendo, hermano. Yo sé que ahorita nuestro servicio o el de algunos puede estar detenido por lo que estamos viviendo, pero no sé en qué has servido, hermano. Sé que sirves, porque si tú amas a Cristo y estás entregado a Cristo, pertenecerás a la iglesia del Señor y servirás. Sabe esto, refresca esto tu memoria, hermano. Y quizá Dios puso este tiempo de crisis para hacernos ver y valorar que servir a la iglesia es un privilegio, hermano. No olvides esto en tu caminar. Ahora, vayamos un poco más allá de ver la misericordia de Dios y el privilegio que es servir. Veamos un poco quiénes eran estos nazareos. Eran hombres sensibles a las bendiciones que habían recibido y de pura gratitud querían servir a su Salvador más. Hermanos, todo el pueblo de Israel le debía gran gratitud, pero tenemos que saber esto. Muchas veces no todos son tan sensibles a comprender las bendiciones que recibimos, o podemos decirlo así, no siempre todos estamos tan sensibles a comprender las bendiciones que hemos recibido del Señor. ¿Quién era un nazareo? Un nazareo era un hombre con un corazón tan sensible de haber recibido la gracia de Dios, que quería poner un esfuerzo doble en su servicio, como lo vimos en la mañana, a las 9 de la mañana, con el primer grupo de hermanos, podemos llamarlo así. Son hermanos que quieren dar mucho fruto, ¿sí? Ellos no están suficientes con un poco de fruto. Ellos son los que dicen: Señor, he recibido tanto de ti, he recibido tanto de tu mano, la gracia, el perdón en Cristo. Yo quiero ser de los que dan mucho fruto. Este tipo de hombres, los nazareos, son hombres sensibles a las bendiciones de Jehová, que saben que lo que han recibido de Dios
es tan grande que ahora quieren servirles con su vida entera. Hermanos, el nazareato no era algo sencillo. No era algo fácil. Adquirirían reglas que otros no tendrían. Perderían libertades que otros no perderían. Se someterían a un régimen de conducta que otros no tenían. Pero tan grande era la salvación que ellos habían recibido, tan claro lo contemplaban, que no les importaba sacrificar con tal de honrar a su Señor. Ellos, como el apóstol Pablo, podrían decir: he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Hermano, no te voy a preguntar si eres nazareo. No te voy a preguntar si eres nazareo. No existe hoy en día ya tal voto, tal tipo de voto entre nosotros. Pero sí, déjame preguntarte esto, hermano. ¿Tienes un corazón nazareo? Hoy, ¿tienes un corazón tan agradecido a Dios que estás dispuesto a tomar sacrificios, perder libertades con tal de servir a tu Salvador? ¿Estás dispuesto a sacrificar para que, por causa de tu Salvador, estás dispuesto a sacrificar en este mundo? ¿Estás dispuesto a tomar ciertas labores que otros no, hermanos? Imagínense el nazareo. No todos iban a tomar estos votos, podemos decir, eran los pocos. Pero a él no le importaba si su vecino lo iba a hacer. A él no le importaba si su hermano lo iba a hacer. A él le importaba agradar a su Señor, hermano. Seamos de un corazón nazareo. La iglesia debe caminar así, mis hermanos. Eso es lo que Pablo entendía. Dice: yo he trabajado todos, pero ¿por qué? Porque el amor de Cristo me impulsa. Oh, hermanos, ¿cómo producir un corazón nazareo? Contempla lo miserable que somos, contempla que somos pecadores, y en segundo lugar, comprendamos la gracia que hemos recibido en Cristo, como lo veíamos el domingo pasado, que todos nosotros éramos Mefibosets, que son alcanzados a misericordia por David, y entonces decidamos servirles, hermanos. No nos cansemos. Oh, hermano, ¿cómo está tu corazón hoy? ¿Está tan sensible a la gracia de Dios que estás dispuesto a esforzarte, hermano, a esforzarte más que todos? ¿Estamos dispuestos a esforzarnos más que todos por causa del agradecimiento de Cristo? Oh, hermano, sirve así en tu iglesia local. Sirve así. Sirve como uno que está agradecido por Dios, nunca para quedar bien delante del hombre, como uno que está agradecido delante de Dios. Sirve con sacrificio, hermano. Sirvamos con sacrificio a Dios, sabiendo que Él es digno de nuestro sacrificio. Oh, hermanos, miren este hombre. El nazareo iba a dejar de tomar vino, algo que alegraba su alma, algo que era permitido para todo Israel. Todo Israel podía tomar vino. Pero él había decidido abstenerse de ese gozo, con tal de dedicarse de forma especial al pueblo, al servicio de Dios. ¿Por qué seguramente se prohíbe esto? Porque el vino, a alegrar el corazón, podía producir en los que servían descuidos o un poco de ligereza en el servicio, y por eso se necesitaba sobriedad absoluta en ese sentido. Hermanos, al servir a Dios, si queremos ser de los que damos más frutos, si queremos ser de los que sacrifican más, es necesario entender que va a ser muchas veces algo acompañado con el mucho servicio, hermanos, el sacrificio constante. El sacrificio constante. Oh, hermanos,
Como dijo un hombre, si la vida cristiana en santidad fuera fácil, muchos serían santos, pero no lo es. Si la vida de mucho fruto sería fácil, muchos darían mucho fruto, pero no lo es, hermanos. La vida cristiana de mucho fruto requiere arduo trabajo y sacrificio y empeño. Pero mi hermano, que prefiramos este tipo de vida del Nazareo a un tipo de vida, hermanos, que no es de gratitud a Dios. Que cualquier pequeña demanda nos parece mucha, que cualquier pequeña ordenanza nos parece excesiva y no estamos dispuestos ni a padecer un poco por causa de Cristo. Pero déjenme en segundo lugar, hermanos, mostrarles a Cristo en este texto. No solo Cristo está en la bendición sacerdotal, es por Él que recibimos esa bendición. Hermanos, Cristo es el verdadero Nazareo. Cristo es el verdadero Nazareo. No estoy diciendo que Cristo realmente tomó los votos de Nazareato. Lo que estoy diciendo es semejante cuando digo que Cristo es el verdadero levita. Hermanos, Cristo no es de la tribu de Leví. De hecho, ahí se encuentra el argumento del autor de Hebreos, que empieza a explicar por qué Cristo es sumo sacerdote si Él no proviene de la tribu de Leví, proviene de la tribu de Judá. Y entonces empieza a explicar que un sacerdote es designado por Dios directamente, así como Melquisedec, que no venía de la tribu de Abraham y aún así era sacerdote. Y Cristo también es sacerdote según el orden de Melquisedec. Cuando digo que Jesucristo es un mayor levita, no estoy diciendo que realmente venía de la tribu de Leví, estoy diciendo que lo que se esperaba de los levitas realmente se cumple en Cristo. Lo mismo digo del nazareato. Lo que se esperaba de un nazareo es cumplido realmente en Cristo. Cristo no era nazareo en el sentido de haber tomado votos. Él no tomó votos, no obstante, lo que se esperaba del nazareo es cumplido en Cristo. Ahora, aquí algunos se pueden confundir. Jesús sí era nazareno, ¿sí? Porque nos dice Mateo capítulo 2 versículo 22 que Jesús fue a vivir a Nazaret para que se cumpliese lo dicho por el profeta de que sería llamado nazareno, ¿sí? ¿Qué es nazareno? Es el gentilicio de alguien que vive en Nazaret. Pero no, Jesús no era nazareo. De hecho, algunos dicen que tenía cabello largo porque era nazareo. No. No voy a hablar si tenía cabello largo o no. Eso es otro tema. Mi punto es, no era nazareo, era de Nazaret. O sea, nazareno. Es importante aclarar eso. Jesucristo es el verdadero nazareo porque tomó, hermanos, el judío común tomaba voluntariamente el servicio especial de Dios, adquiriendo así todos los sacrificios necesarios para cumplirlos. Así Cristo, mis hermanos, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo es el verdadero nazareo. Es aquel que voluntariamente toma forma de siervo, siendo verdadero Dios de verdadero Dios, cohabitando eternamente al lado del Padre con la misma gloria que el Padre tenía. Él toma voluntariamente el servicio que su Padre le encomienda y decide, hermanos, sacrificar, decide despojarse de su gloria, tomar forma de hombre, ser humillado con tal de agradar al Padre en todo. Oh, Cristo es el verdadero nazareo, que siendo rico se hizo pobre para que en su pobreza nosotros, mis hermanos, fuésemos enriquecidos, para que por medio de su sacrificio nosotros fuésemos edificados. Oh, por el trabajo del nazareo,
El templo podía trabajar con los levitas y el sacerdocio, más el nazareo. El templo podría avanzar. Por su sacrificio, el templo avanzaba. Así, mis hermanos, por el sacrificio de Cristo, nosotros vivimos. Por su voluntario derramamiento de sangre es que nosotros tenemos perdón de pecados. Oh hermanos, haya en vosotros por lo tanto ese sentir que hubo en Cristo Jesús. No somos llamados a tener votos de nazareos, pero sí somos llamados a tener el corazón del verdadero nazareo, Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, esta no es una exhortación que nace de mi mente. Tengamos un corazón agradecido y sirvamos con sacrificio al Señor. Esa es la exhortación de Pablo a los filipenses. Haya en vosotros ese sentir, mis amados, que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, se humilló por causa nuestra. Mis hermanos, somos llamados a una vida de continuo sacrificio, de continua entrega, hermanos. Oh, no rehuyamos la vida cristiana que sacrifica. Oh, hermanos, una vida que supuestamente es cristiana, que no está dispuesto a sacrificar un poco por el nombre de Cristo, no es digno del nombre cristiano. Uno que no puede tomar la determinación, uno que no puede servir a su Señor, hermanos. Hermanos, ser cristiano duele. Pero haya en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Oh, mis hermanos, me pregunto, ¿a qué servicio el Señor te está llamando y te llama? ¿A qué decisiones? ¿A qué servicio? ¿A qué entrega? ¿A qué sacrificio te está llamando día a día? Para que con un corazón agradecido hagamos, hermanos, esa es la clave del ministerio cristiano, de la vida cristiana. ¿Cuál? El corazón del nazareo. Oh, hermano, ten un corazón de un nazareo y cuando te canses serás refrescado. Ten un corazón de nazareo y aunque otros no hagan, hermanos, tú podrás hacer. Ten un corazón de nazareo y en medio de las circunstancias difíciles tú podrás avanzar. ¿Cuál es el corazón del nazareo? Que el amor de Cristo nos constriña, que el amor de Cristo nos empuje, pensando esto, que si Él murió por nosotros, nosotros viviremos, mis hermanos, por Él. Oh, hermanos, ¿no es interesante que en el texto de los siervos del Señor, mira esto, los levitas debían servir de facto, ¿sí? Los nazareos no. Los nazareos no. Pero ¿no es interesante que en el libro de los siervos voluntarios, así los llamamos, los siervos voluntarios, venga la bendición más grande de Israel? Esto es interesante. Hermanos, si alguien comprendía bien la bendición sacerdotal, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Si alguien entendía esta bendición, era sin lugar a duda, hermanos, el nazareo. Oh, hermanos, cuánto anhelo que la iglesia de Cristo, esta bendita iglesia que Dios nos ha puesto, esta iglesia local, cuánto anhelo, hermanos, que podamos ser hombres con un corazón en agradecimiento al sacrificio de Cristo. Sirvamos, hermanos, desmedidamente la causa del reino de Cristo. Hermanos, que esto prepare nuestros corazones para recordarnos lo que somos en Cristo y lo que somos llamados a ser. Siervos voluntarios por amor de aquel que nos compró.